Capítulo 17. Alí, el mudo esclavo negro de Montecristo, había detenido los caballos desbocados que tiraban del carro de Madame de Villefort, la esposa del juez que había condenado a Edmundo Dantès. Eran los caballos que el conde había comprado al barón Danglars para regalarlos a la esposa de este en el mismo día. De esta manera, aquel Edmundo Dantès de quien ya nadie se acordaba, a quien nadie podía reconocer bajo su nueva personalidad del conde de Montecristo, había hecho entrar en su círculo de nuevas relaciones al hombre que le acusó falsamente y al juez que le condenó. La impecable carrera política con la que Villefort había conseguido llegar a ser el primer magistrado de Francia le había dado una reputación de hombre hábil. Frío como un témpano en todas sus relaciones sociales, parecía como si su oficio de juez lo aplicase en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. La fortaleza de su posición era considerada como inexpugnable y él sabía explotar bien las ventajas de su cargo. No conocía la misericordia ni la piedad. Para él solo existían las leyes. Casado por segunda vez, tenía de su primer matrimonio una hija de 18 años y un maleducado muchacho de 12 al que ya conocemos, fruto de su actual matrimonio. Su mundo era la corte de justicia y su casa. Jamás se le veía en un teatro, en un concierto ni en ningún lugar público. La visita que ahora hacía al conde de Montecristo no pasaba de ser una rara excepción. Caballero, el señalado servicio que hicisteis ayer a mi mujer y a mi hijo me impone el deber de daros las gracias. Vengo pues a cumplir con ese deber y a expresaros todo mi agradecimiento. Soy muy feliz por haber podido conservar un hijo a su madre, caballero, porque el sentimiento de la maternidad suele decirse que es el más poderoso y el más santo de todos. Pero por muy agradecido que pueda estar de vuestra visita, la satisfacción que me produce es muy inferior a la de haber hecho una buena obra. Villefort, que había hablado erguido como si estuviese dictando sentencia, no esperaba esta salida. Decidió desviar la conversación, aprovechando que el conde tenía desplegados unos mapas sobre la mesa. ¿Os ocupáis en geografía, caballero? Sí, señor. ¿Cómo envidio vuestra desocupación de millonario? ¿Y vos os figuráis que tenéis algo que hacer? O para hablar más claramente, ¿creéis que lo que vos hacéis se le puede llamar trabajar? Caballero, sois extranjero y se dice de vos que habéis pasado gran parte de vuestra vida en países orientales. ¿No sabéis lo complicada que es la justicia entre nosotros en comparación con la de esos países bárbaros? Sí, pero más que complicada, yo diría que la vuestra es una justicia lenta. Como queráis. A lo que me refería, hablando de si yo trabajo o no, es a que nuestros códigos funcionan con artículos contradictorios sacados de leyes antiguas, del derecho romano, de costumbres infinitas. Estaréis de acuerdo en que dominar todas esas leyes exige un largo estudio, una gran memoria y, en definitiva, mucho trabajo. Estoy de acuerdo. Pero todo lo que vos sabéis del código francés lo sé yo no solamente de ese, sino del de otras muchas naciones. Las leyes inglesas, turcas, japonesas, indias, todas me son tan familiares como las francesas. Pero sentaos, caballero. Y el conde hizo un gesto para que Villefort tomara una silla que tuvo que arrastrar para acercarse a Montecristo, el cual simplemente se había dejado caer en la butaca junto a la mesa donde tenía los mapas. Villefort estaba atónito. Nadie se había atrevido a hablarle nunca en el tono en que Montecristo lo estaba haciendo. ¿Y para qué habéis aprendido todo eso? Bien, caballero. Veo que a pesar de la reputación de hombre superior que tenéis, miráis las cosas desde el mismo punto de vista mezquino y vulgar del interés que el resto de la gente vulgar. He aprendido por el solo placer de conocer. ¿Os consideráis un ser extraordinario? ¿Por qué no? Jamás he oído hablar a nadie como a vos. Porque habéis tenido siempre la mirada puesta en la tierra, sin remontaros a las esferas superiores que Dios ha poblado de seres invisibles y excepcionales. ¿Creéis que existen esos seres invisibles? ¿Por qué no? ¿Acaso veis el aire que respiráis y sin el cual no podríais vivir? Pues confieso que me gustaría que me avisasen cuando uno de esos seres excepcionales se ponga en contacto conmigo. Pues se os ha cumplido el gusto, caballero, porque habéis sido avisado hace poco. Y ahora mismo os lo vuelvo a advertir. ¿De modo que vos? Yo soy uno de esos seres excepcionales. Sí, señor.
Y creo que hasta ahora ningún hombre se ha encontrado en posición semejante a la mía. Los reinos de los reyes están limitados por fronteras o por el lenguaje mismo. Mi reino es grande como el mundo porque no soy italiano, ni francés, ni indio, ni español, ni americano. Soy cosmopolita. Ningún país puede decir que me ha visto nacer. Solo Dios sabe cuál es el que me verá morir. Adopto todas las costumbres, hablo todas las lenguas. ¿Me creéis francés porque hablo con la misma facilidad y la misma perfección que vos? Pues bien, Alí, mi esclavo, me cree árabe. Bertuccio, mi mayordomo, me cree italiano de Roma. Aide, mi esclava, me cree griego. Comprenderéis que no siendo de ningún país, no pidiendo protección a ningún gobierno y no reconociendo a ningún hombre por hermano mío, no me detiene ningún obstáculo, puesto que soy multimillonario. No tengo más que dos adversarios a los que procuro dominar: el tiempo y el espacio. El tercero y más terrible es mi condición de hombre mortal. La muerte es lo único que puede detenerme en mi camino antes de que haya conseguido lo que busco. Todo lo demás lo tengo calculado. He aquí por qué os digo cosas que nunca habéis oído ni de boca de los reyes. Porque los reyes os necesitan y los hombres os tienen miedo. ¿Quién es el que no dice para sí en una sociedad tan ridículamente organizada como la vuestra: tal vez un día tendré necesidad del procurador del rey? ¿Y podéis vos decir lo contrario? Desde el momento en que habitáis en Francia, tenéis que someteros a las leyes francesas. Ya lo sé, caballero. Y lo hago. Entonces, vos también debéis pensar que un día puede suceder que tengáis necesidad de mí. Caballero, cuando voy a ir a un país, empiezo a estudiar por medios que me son propios a todos los hombres de quienes puedo tener algo que esperar o que temer. Llego a conocerles a ellos y a su pasado tan bien o mejor que ellos mismos. De donde resulta que cualquier procurador del rey que se las tuviera que ver conmigo seguramente saldría peor parado que yo. Porque a vuestro parecer, todo hombre ha cometido faltas. Faltas o crímenes incluso. Y solo vos, entre todos los hombres a los que no reconocéis como hermanos, sois perfecto. Perfecto no. Impenetrable, nada más. Pero dejemos esto, caballeros, y la conversación os desagrada. No. Quería deciros aún que si vos sois superior a los demás, Dios lo es a vos. A mí y a todo. Mi orgullo lo tengo ante los hombres. Pero lo abandono delante de Dios, que me ha sacado de la nada para hacerme lo que soy. Entonces, señor conde, os admiro. Si sois realmente fuerte, realmente superior, realmente impenetrable, podéis ser orgulloso y soberbio. Es la ley de las dominaciones. Yo la conozco bien. ¿Tenéis alguna ambición especial? Ayudar a la providencia a cumplir sus designios. Ya. ¿Tenéis parientes? Soy solo en el mundo. Si tuvieseis un padre como el mío, hubierais podido ver el espectáculo de algo que podría destruir vuestro orgullo más aún que la misma muerte. ¿Qué es? La parálisis. Venid si queréis un día a mi casa a continuar esta conversación, cuando deseéis encontrar un adversario capaz de comprenderos y ansioso de contestaros. Lo tendréis en mi padre, Monsieur Noirtier de Villefort, uno de los más famosos jacobinos de la Revolución Francesa. Pero Monsieur Noirtier, tan temido y tan terrible un día, era al día siguiente ese pobre Noirtier, un anciano inmóvil, a merced del ser más débil de la casa, de su nieta Valentina. Ah, caballero, alguna vez he pensado en esa terrible posibilidad. He estudiado un poco de medicina para conocer más de cerca esos sufrimientos. Iré a vuestra casa, puesto que me lo pedís. ¿Y qué pensáis vos de esa enfermedad? No tengo ninguna opinión médica, pero sí una opinión moral. Pienso que mi padre, arrastrado por sus pasiones, debió de cometer una de esas faltas que escapan de la justicia humana, pero no de la de Dios. Y Dios le ha castigado. La terrible hipocresía de las palabras de Villefort hizo casi perder el control al conde, que se puso en pie. Con la mejor de sus sonrisas, se disculpó ante Villefort, que se despidió con grandes muestras de estima hacia Montecristo. Vamos, basta ya de veneno.
Esto ha sido suficiente para que recuerde a esta víbora que me arrojó a morir a una prisión, que mató a mi padre y alejó de mí a la única mujer que he amado. Ali. Voy a ver a la señora, que esté el carruaje preparado para dentro de media hora. La joven griega vivía en una especie de apartamento dentro de la casa, amueblado al estilo oriental, con grandes cortinas de brocado y espesas alfombras de Turquía. Las camareras francesas estaban en la primera habitación, preparadas para acudir inmediatamente a la llamada de una campanilla de oro con que llamaba la camarera griega. Esta era la única que hablaba con Haydée, sabiendo el suficiente francés para transmitir sus órdenes. La joven estaba en la pieza más retirada, una especie de saloncito redondo, iluminado por arriba, en el que no entraba la luz más que a través de cristales de color rosa. Vestía a la usanza oriental, unos calzones anchos de satén blanco bordados de flores, sandalias bordadas de oro y perlas, una chaqueta de finas rayas azules y blancas, con mangas anchas y abiertas con ojales de plata, y una especie de corpiño abierto por delante, abrochado con 3 botones de diamantes. Haydée tenía 19 años. Montecristo pidió permiso a la camarera griega para entrar. Cuando lo hizo, Haydée le besó la mano y le habló en griego. ¿Por qué me pides permiso para entrar? ¿No eres mi dueño? Haydée, bien sabes que estamos en Francia, y por consiguiente eres libre. ¿Libre? ¿De qué? Libre de dejarme. ¿Dejarte para qué? ¿Qué sé yo? Para ver el mundo y... Yo no quiero ver a nadie. Y si entre los jóvenes que encuentras hubiera alguno que te gustase, ¿no sería yo tan injusto? Jamás he visto a un hombre más hermoso que tú. Y no he amado a nadie más que a mi padre y a ti. ¿Te acuerdas de tu padre, Haydée? Está aquí y aquí. Y con un sencillo gesto se señaló los ojos y el corazón. Ahora, Haydée, ya sabes que eres la reina. Puedes conservar tu traje y tus costumbres orientales o dejarlas. Saldrás cuando quieras. Siempre tendrás un carruaje preparado para ti. Pero te suplico una cosa. Dila. Quiero que guardes secreto acerca de tu nacimiento. No pronuncies nunca el nombre de tu ilustre padre, ni el de tu pobre madre. Ni digas una palabra de lo que sucedió a nadie. Yo te indicaré el momento de hacerlo. Confiad en mí, Señor, y abandonadme si en algún momento no cumplo vuestros deseos. Tú sabes que nunca seré yo quien te deje. No es el árbol el que abandona la flor, sino la flor la que abandona el árbol. Jamás te abandonaré, porque estoy segura de que no podría vivir sin ti. Dentro de 10 años yo seré viejo, y tú serás joven aún. Mi padre tenía la barba blanca. Esto no impedía que yo le amase. Mi padre tenía 60 años y me parecía más hermoso que todos los jóvenes que yo miraba. Pero quizá no te acostumbres a esta vida. Te veré. Todos los días. Entonces, ¿a qué tengo que acostumbrarme? Eres digna hija de Lepío, Haydée. Digna hija de esa familia de diosas que ha nacido en tu país. Tranquilízate. Yo haré que tu juventud no se pierda. Porque si me amas como a un padre, yo te amo como a una hija. Te engañas, Señor. Yo no amé a mi padre como te amo a ti. Mi amor por ti es otro amor. Mi padre ha muerto y yo he seguido viviendo. En cambio, si murieras tú, moriría contigo. El conde dio su mano a la joven con una sonrisa llena de ternura. Haydée la besó. Esa era siempre su despedida. Montecristo subió en su carruaje para dirigirse a la calle Meslay número 7. Allí vivían los hijos de Monsieur Morel, el armador que defendió siempre a Edmundo Dantès y a quien Montecristo había salvado después, sin darse a conocer, de la ruina, la deshonra y el suicidio. Edmundo Dantès había endurecido su corazón.
Tantos años de sufrimientos injustos le habían llevado casi hasta el límite de no creer más en los hombres. Pensaba que el agradecimiento, que la bondad desinteresada, no existían ya más que en el corazón de Haydée. Ahora iba a visitar a los Morel para conocer de cerca una vez más el espectáculo del desagradecimiento. Era una casa sencilla, rodeada por un pequeño jardín lleno de flores. Maximiliano Morel, el joven oficial de Spies a quien conocimos en el almuerzo de Alberto de Morcerf, estaba fumando a la puerta del jardín cuando se detuvo el carruaje del conde. Bautista saltó del pescante y preguntó a Coclé, el portero, si los señores estaban visibles para el conde de Montecristo. Para el conde de Montecristo, ya lo creo. Y 1000 gracias por no haber olvidado vuestra promesa. No me deis las gracias, capitán. Es un placer venir a veros. Sois muy amable. Pero, venid, quiero serviros de introductor. Un hombre como vos no debe ser anunciado por un criado. Mi hermana está ahí, podando las flores marchitas. Y su marido estará muy cerca, porque esté donde esté Madame Herbaut, no tenéis más que mirar a 4 varas de distancia y lo encontraréis. No se separan nunca. Ahí la tenéis. ¿Pero cómo? No te enfades, hermana. El señor conde de Montecristo sabe lo que es la afición a las flores y comprende muy bien que estés cuidando el jardín. Caballero, traeros así es una tradición de mi hermano que no usa ninguna etiqueta. Penelón. Un anciano que estaba regando unos rosales dejó la regadera y se acercó con la gorra en la mano. Su tez curtida y sus manos fuertes denunciaban todavía al viejo marinero. Penelón, avisad a mi esposo la visita que tenemos, mientras Maximiliano conduce a este caballero al salón. ¿Me permitiréis que me retire un instante, caballero? Debo de tener un aspecto horrible. Oh, de ninguna manera, estáis... Como veis, no somos una familia de excesivas etiquetas. Y mirad allí a su marido. Va a cambiarse el chaquetón por una levita. Vaya revolución que ha causado vuestra llegada, señor conde. Parece que sois una familia feliz. Se lo aseguro. Y no podía ser de otra forma. Ellos son jóvenes, están enamoradísimos y con 25.000 libras de renta les parece que tienen las riquezas del Perú. ¿Qué es vuestro cuñado? Era comerciante y tomó a su cargo la casa de nuestro pobre padre, que al morir nos dejó 500.000 francos. A mi hermana le correspondía la mitad. Manuel, su marido, que se había casado con ella sin más propiedades que su inteligencia y su amor a la honradez y el trabajo, no quiso tocar ese dinero hasta que él hubiese ganado la misma cantidad con el negocio de nuestro padre. Cuando lo consiguió, traspasaron el negocio con todas las deudas saldadas y el buen nombre de nuestro padre a salvo para siempre. Habían llegado al pequeño salón. Todo respiraba tranquilidad. La casa estaba llena de flores y por las ventanas llegaban los trinos de los pájaros del jardín. Montecristo se sentía llenar por una extraña felicidad. Se había quedado en silencio, pensativo, de modo que ni siquiera se había dado cuenta de la llegada de Julia, recién peinada y vestida con una graciosa coquetería, acompañada por Manuel, su marido. Caballero. Perdonadme, señora. Tengo una especie de emoción que debe asombraros a vos, tan acostumbrada a la paz y la felicidad que veo en vuestra casa. Os confieso que para mí, ver una sincera alegría en un rostro humano es algo tan nuevo que no me canso de miraros a vos y a vuestro marido. Sí, somos muy felices. Pero poca gente habrá comprado su felicidad tan cara como nosotros. ¿Y eso? Es una historia de familia que no tendría demasiado interés para vos, que habéis visto tantas cosas. Pero sí, hemos sufrido mucho. Y Dios, por fin, os ha consolado. Más que eso, nos envió a uno de sus ángeles. Alguien que es para nosotros más que un padre o un hermano. El conde ya no podía disimular su turbación. Se había puesto colorado. Sacó un pañuelo y se lo llevó a la boca como para disimular una ligera tos. Después se levantó y empezó a pasear por la habitación. Pero sus nervios aumentaron más aún al ver en una vitrina, sobre un cojín de terciopelo negro, un bolsillo de seda y a su lado un diamante del tamaño de una avellana con un papel a su lado. ¿Os encontráis bien, caballero? Sí, perfectamente. Gracias. Me ha llamado la atención lo que contiene el cojín de esa vitrina. Maximiliano se levantó,
Tomó el cojín y lo besó con respeto. Es nuestro tesoro de familia. ¿Un buen diamante? No por eso, sino porque lo ha tocado la mano del hombre por el cual mi padre fue salvado de la muerte, nosotros de la ruina y nuestro nombre de la vergüenza. Esta carta fue escrita por él, y este diamante es un regalo que hizo como dote a mi hermana, el generoso desconocido. ¿Desconocido? Desgraciadamente, señor. Y bien sabe Dios que hemos hecho lo imposible por saber quién es. Yo no he perdido la esperanza de poder besar su mano algún día. Hace 4 años, Penelón estaba en Trieste. Penelón es ese valiente marino. Bueno, ahora no lo parece, porque solo cuida del jardín. Era contramaestre de nuestro padre. Pues dice que vio en Trieste a un inglés que iba a embarcarse en un yate y que le pareció ser el mismo que vino a casa de mi padre. ¿Un inglés, decís? Sí. Un inglés que se presentó a nosotros como comisionado por la casa Thompson y French de Roma. Un inglés enviado de Roma era algo extraño. Por eso os dije en casa de Alberto de Morset, cuando hablasteis de vuestras relaciones con ese banco, que tenía que preguntaros algo importante. ¿Conocéis a ese caballero inglés? Veamos. Es un hombre, tal vez, un poco más alto que yo. Algo más delgado, enterrado en una gran corbata, con una levita abrochada hasta arriba y siempre con un lápiz en la mano. ¿Le conocéis? No, pero supongo que... Bueno, en realidad he conocido a un tal Lord Wilmore, que solía tener también rasgos admirables de generosidad. ¿Sin darse a conocer? Era un hombre extraño que decía no creer en el agradecimiento. Oh, si le conocéis, podéis llevarnos a su lado. Decirnos dónde le podemos encontrar. Nosotros le haríamos creer en el agradecimiento. Montecristo había hablado demasiado. Estaba profundamente emocionado y no sabía qué responder. Por otro lado, era necesario que absolutamente nadie en París conociese su verdadera identidad, ni ninguna de aquellas bajo las que se había disfrazado. Sucede que si vuestro bienhechor es el Lord Wilmore, temo que no podamos encontrarle. Me separé de él en Palermo y partía para Oriente. Es terrible, Manuel. No podremos conocerle nunca. La muchacha se abrazó a su marido. Se le saltaban las lágrimas. Manuel continuó en respetuoso silencio como había estado hasta ese momento. Montecristo, por primera vez desde hacía mucho tiempo, sentía ganas de llorar de alegría. Señora, si Lord Wilmore hubiese visto lo que yo acabo de ver aquí, amaría aún la vida, porque vuestras lágrimas le reconciliarían con los hombres. Pero ese Lord tendrá familia, parientes. ¿No podríamos al menos conocer a alguno de ellos? No os canséis, señora. No queráis interpretar esas palabras que realmente se me han escapado. No, Lord Wilmore no es probablemente el hombre que buscáis. Era mi amigo. Yo sabía todos sus secretos y probablemente me hubiera contado este. Y nunca os ha dicho ni una palabra que os hiciera suponer que alguna vez... Nunca. Hermana, el conde tiene razón. Acuérdate de lo que tantas veces nos ha dicho nuestro padre. No es un inglés el que nos ha hecho tan felices. Montecristo sintió un estremecimiento. ¿Qué os decía vuestro padre, señor Morel? Mi padre veía en esa acción un milagro. Creía en un bienhechor que había salido de su tumba para ayudarnos. Era una especie de tierna superstición. Mi padre no la creía del todo, pero tampoco quiso nunca olvidarla. ¿Cuántas veces pensaba en esa posibilidad, pronunciando en voz baja el nombre de un amigo muy querido? Un amigo que ya no estaba con nosotros. Cuando se vio cercano a la muerte, fue como si su corazón hubiera recibido una extraña luz. Entonces, aquella superstición, aquella sospecha se hizo certeza. Nos mandó acercarnos a mi hermana y a mí. Fueron sus últimas palabras antes de morir. Nos dijo: Maximiliano, Julia, el hombre que nos ayudó era Edmundo Dantès. La palidez del conde había ido creciendo. Cuando oyó estas palabras, sintió como si se le agolpase toda la sangre en el corazón. No podía hablar y estaba a punto de saltarse las lágrimas. Sacó su reloj torpemente, tomó su sombrero, hizo a Julia una cortesía brusca y estrechó la mano de Maximiliano y de Manuel. Señora,
Permitidme que vuelva alguna vez a visitaros. Aprecio mucho vuestra casa y es la primera vez en muchos años que me he olvidado de mí mismo. Adiós. Un hombre singular este conde de Montecristo. Pero yo pienso que nos quiere. ¿Verdad, Julia? Sí. Y a mí me ha llegado muy adentro su voz. 2 o 3 veces me ha parecido que no era la primera ocasión en que la oía. Han escuchado ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en adaptación de Jesús Yagüe.